Vemos tantas personas que dicen, si supieras lo que hay detrás del Halloween, no lo celebrarías. O me encontré el video de un sacerdote diciendo lo que le pasa al sagrario justamente la noche del Halloween. Y yo, numerario de barrio, les digo a todos los católicos que celebren el Halloween. Porque si justamente quieres saber lo que hay detrás de esta celebración, quédate a ver este video y te diré qué es lo que significa. Lo que sucede en esta última noche de octubre es que hay dos celebraciones que están juntas y que podría parecer que se contradicen, pero no es así. Por un lado se encuentra la celebración de Todos los Santos, que es una celebración católica y de una tradición muy antigua. Y también por el otro lado se vienen unas vísperas de Todos los Santos, que esas vísperas que nosotros celebramos, en inglés le llaman All Hallows Eve, que posteriormente se terminó convirtiendo en Halloween. Hay un refrán bastante popular que dice que las grandes fiestas se conocen por sus vísperas, y nosotros los católicos justamente celebramos esas grandes fiestas, como puede ser la víspera de Navidad o la Pascua, Pentecostés o la Ascensión de la Virgen o la fiesta de los Apóstoles. Hay distintas fiestas dentro de la iglesia que nosotros los católicos celebramos con sus vísperas. Y la fiesta de Todos los Santos es una celebración católica que va unida a la celebración de todos los fieles difuntos que se celebra al día siguiente, que es el 2 de noviembre. El Halloween ha sido, digámoslo así, secuestrado por la secularización que se encuentra hoy en día en todo el mundo, y lo vemos claramente, por ejemplo, con la Navidad o con las posadas, que poco a poco se han deformado hasta tomar la forma que hoy en día tienen, que podría parecer más un carnaval que una celebración católica. Esto debería ser una llamada de atención a todos los católicos, porque si no cuidamos nuestras fiestas, estas pueden perder su sentido cristiano y las futuras generaciones no la van a celebrar de una manera cristiana. Así que te animo a que te preguntes, ¿cómo te preparas para la Navidad? ¿Realmente vas a celebrar la Navidad con Jesús? ¿O buscas un pretexto para vacacionar o a lo mejor para tener una cena navideña con familia? La solemnidad de Todos los Santos es una fiesta llena de luz que nos recuerda que la santidad no está reservada a unos pocos, es una invitación al alcance de todos. Además, nos recuerda que hay una multitud inmensa de hombres y mujeres que por su fidelidad al Evangelio han sido merecedores del premio eterno. Visto así, aquellos que abrazaron el cristianismo se dieron cuenta que la muerte no tiene la última palabra, sino que la tiene Jesucristo, que es el vencedor del pecado y de la muerte. Si el Halloween nos lleva a profundizar en la idea de que Holy wins, que realmente Dios tiene la última palabra y que la santidad está por encima de la muerte, y si además nos asocia con la victoria de Cristo, ¡qué buena celebración! Todo lo demás es accesorio. Es cierto que el Halloween está corrompido, que está hipercomercializado, y lo mismito pasa con la Navidad o con la Pascua. Pero sin embargo, no perdamos de vista que siempre hay oportunidad para celebrarlos de una manera cristiana. Ahora, no exageremos las cosas, no pasa absolutamente nada si los niños están vestidos de momias o de vampiros, o si están disfrazados de brujos o si están disfrazados de fantasmas. Ellos no están haciendo un acto voluntario de invocación al demonio, son niños. Ahora, que si hay papás que no les gusta que los niños se dispongan estos disfraces, pues bueno, hay otras opciones de disfraces bastante buenas, como pueden ser profesionistas, personajes de caricaturas, personajes de películas o personajes santos. Realmente hay una inmensidad de disfraces con los cuales los niños se pueden disfrazar y celebrar estas vísperas que, como ya lo dijimos, son cristianas. Ahora, que te lo digo yo, sería bastante útil que buscaras en los próximos días el momento para explicarle a estos niños el por qué en la fe cristiana celebramos la fiesta de Todos los Santos y por qué esta fiesta ilumina todo lo demás. Y sobre todo, por qué los cristianos estamos llamados a valorar el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Quizá de esta manera entenderían que con disfraz o sin disfraz, lo que realmente importa es la centralidad en Jesucristo, que es el Señor de la vida y de la muerte, y la invitación que nos hace a seguir sus pasos y a participar de su reino donde los vivos y donde los muertos estamos invitados a vivir con Él. Ahora, cuando me preguntan si debemos o no debemos celebrar el Halloween, yo suelo responderles que si eres de esas personas que vives tu fe con entusiasmo y con alegría, salir un día a la calle a pedir algunos dulces disfrazados de algo no representa ningún problema. Hoy, pregúntate qué tan fuerte o qué tan débil es tu fe. Tenemos una oportunidad maravillosa para convertir el Halloween en un momento de revestirnos interiormente y exteriormente con la luz de Jesucristo. Recuerda, si te gustó el video, puedes invitarme el próximo café en el link de aquí abajo, o si no, ayudarme a compartirlo con otras personas. Yo soy Numerario de Barrio, un numerario cerca de ti.